Ok, ok. Genial. Bien, chicos. Bueno, para aquellos que no me conozcan, mi nombre es Edgar Pizarro. El día de hoy va a reemplazar al profesor Juan Yucra debido a un tema personal. Sí, ya la próxima semana estaré comparando con ustedes. ¿Pues, chicos? Bien, me comentó la semana anterior de que se habían quedado ustedes en el repaso. El día de hoy se trabajaría lo que es el repaso. Entonces, vamos a comenzar por aquí con la resolución del primer repaso general de Historia Universal. ¿Ya? Ok. Entonces voy a compartir mi pantalla. Me avisan por favor si se puede ver. ¿Ya? ¿Se puede ver la pantalla, chicos? Sí se puede ver, profesor. Sí. Ya. Ok. Ok, chicos. Muy bien. Entonces vamos a trabajar con el solucionario del primer repaso general de Historia Universal. ¿Ya? Ok. A ver, ¿todos tienen el material, chicos? ¿Todos tienen el material? ¿Sí? Ya. Sería bueno que lo vayas descargando para poder en este caso ir marcando tus claves, para poder anotando ciertos datos que te puedan servir para la resolución del examen. ¿Ya? De la pregunta más que todo. Ok, chicos, entonces voy a empezar por aquí con lo siguiente. A ver, ya está. Vamos con la pregunta número 1, entonces. A ver, chicos. La pregunta 1 dice lo siguiente. Ya. Dice, en relación al proceso de hominización, el mismo que se inició hace más de 5 millones de años atrás durante el Pleistoceno, marque verdadero o falso según corresponda. Ok, aquí me están hablando acerca de lo que es la hominización. Tengo que buscar cuál es la relación que haya entre las cuatro alternativas, entre las cuatro afirmaciones. ¿Ok? Entonces, lo que tengo que hacer aquí es recordar con respecto a lo que es la hominización. Vamos a recordar entonces lo siguiente, ¿ya? A ver, chicos, veamos. Ponemos lo siguiente. Ponemos aquí la hominización. Pregunta, jóvenes, ¿qué viene a ser la hominización? A ver, ¿qué viene a ser la hominización? A ver, jóvenes, ¿qué es lo que viene a ser la hominización? A ver, recordamos, por favor. A ver, ¿qué dicen por aquí? Proceso evolutivo. Ya, muy bien. Proceso de evolución para que un ser vivo se convierta en humano. Claro, más o menos por ahí va la idea. Muy bien, perfecto. Así es. Claro, vamos a ver, chicos, por aquí, de que la palabra hominización, en primer lugar, la palabra hominización deriva de dos voces. La palabra homi, que viene de homo, ¿ya? Omi, que proviene de homo, vamos a poner acá, omi, que viene de homo, ¿ya? Y homo, ¿qué significa? Hombre, ¿verdad? Hombre. Y después encontramos la palabra nización. Ponemos acá la palabra nización. ¿Y qué significa la palabra nización? La evolución, o también llamado como proceso evolutivo. Entonces, si te percatas, si utilizas estas dos palabras, hominización, y juntas estos dos conceptos que hemos hallado, dirías que la hominización en sí es el proceso evolutivo de ¿quién? El proceso evolutivo del hombre, ¿sí o no? Homi viene de homo, que significa hombre, nización, proceso evolutivo o evolución de ¿quién? Evolución del hombre. Entonces, simplemente tienes que recordar que la hominización viene a ser el proceso evolutivo del hombre. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Eso es lo que significa la palabra hominización. ¿Ok? Ahora, tenemos que recordar pues que bajo qué circunstancia se estaría dando la hominización. O sea, en castellano lo que te quiero decir es por qué evolucionó el hombre. ¿Debido a qué? Principalmente. ¿Cuáles son los factores que va a provocar que el hombre evolucione durante este proceso?
A ver, chicos, vamos. ¿Cuáles son los factores principales por el cual el hombre había evolucionado? A ver, chicos, ¿cuáles son los factores? Oh, chicos, vamos. ¿Cuáles son los factores? Desertificación del África y cambio climático. Por supuesto, muy bien, así es, ¿no? Vamos a colocar acá lo siguiente. Una de las causas que va a provocar que el hombre evolucione sería principalmente el cambio climático, ¿verdad? ¿Por qué razón? Recordemos que el proceso de la hominización se estaría dando durante este periodo glaciar conocido como el Pleistoceno, ¿cierto? La era glaciar, la era del hielo, como tú quieras decirlo. Tú conoces y tú recuerdas que el Pleistoceno se va a caracterizar por ser un clima demasiado frío. Había diferentes cambios bruscos de temperatura y eso había provocado pues en sí la extinción de ciertas plantas y también había provocado pues que muchos árboles donde los antiguos homínidos vivían pues en esa región bajen a la tierra. Y cuando estos homínidos bajen a la tierra, van a comenzar pues a trabajar bastante sus miembros inferiores, o sea, sus patas, que luego van a ser conocidos como piernas. Estas patas van a comenzar a tener cierta fragilidad en la región del peroné, ¿ok? Y poco a poco el fluido sanguíneo va a trabajar tanto en los miembros inferiores que el hombre poco a poco va a comenzar a adaptarse. ¿Y a qué se va a adaptar? Se estaría adaptando a lo que es el desplazamiento bípedo. ¿Ya? Y cuando estos homínidos comiencen pues a adaptarse al desplazamiento bípedo, van a comenzar ahora a habitar ya no solamente en los árboles, sino en la tierra. La vida arbórea deja de ser pues ya una vida anterior, deja de ser pues ya algo que lo van a dejar en el pasado. Ahora los homínidos están comenzando a habitar la tierra y como están comenzando pues a habitar la tierra, están pues dedicándose a lo que es el consumo de alimentos, pero alimentos pues muertos, ¿no? Se van a dedicar a lo que es la necrofagia, o sea, la alimentación de animales muertos, van a ser carroñeros en este caso, y eso poco a poco va a generar pues que estos homínidos estén cambiando de alimentación. La alimentación antigua que tenían de frutas y plantas, lo estarían cambiando ahora por el consumo de carne. Claro que el primero va a ser pues carne putrefacta, carne que habían dejado algunos animales, el hombre se estaría dedicando a ser, los homínidos se estarían dedicando a ser carroñeros, pero poco a poco estos homínidos, con la necesidad de alimentarse, poco a poco estarían ahora pues buscando alimentarse de carne, utilizando diferentes herramientas. Y es ahí donde justamente estarían utilizando la piedra para poder utilizarla y poder pues ahuyentar o matar a los animales, ya que estos homínidos se dieron cuenta que la piedra era un material muy resistente. Y como era un material muy resistente, al lanzarle la cabeza a los animales, pues los animales se quedaban atolondrados, se desmayaban los animales en pleno impacto de la piedra, y eso provocaba que los homínidos comiencen pues ya a utilizar la piedra para en el futuro cazar a los animales con estos instrumentos. Entonces vamos a ver de que el principal factor, ya, el principal factor, chicos, que estaría provocando este proceso vendría a ser en este caso lo que te acabo de comentar. El clima provocó que el hombre, los homínidos, más que todos, que son los antiguos antecesores del hombre, poco a poco van a desplazar su antigua vida arbórea, se van a dedicar a la vida terrestre, se van a dedicar pues principalmente al consumo de carne putrefacta y poco a poco eso va a generar de que estos homínidos estarían originando en el futuro el consumo de carne con el uso de instrumentos de piel. A ver, ¿qué dice por aquí? Ya, un momento, tutor, ¿ya? Ok, chicos. Segundo, por favor. Ya. Entonces, chicos, ahí tenemos los principales factores con respecto a lo que es el proceso de la hominización. ¿Ya? Ok. Ahora, luego de eso, tenemos que recordar, pues, que en la hominización encontramos cambios. Recordemos, chicos, que los cambios físicos que estaría desarrollando el hombre, ¿cuáles son?
¿Cuáles son los cambios físicos que desarrolló, chicos, el hombre durante este proceso? A ver. Chicos, ¿cuáles son los factores físicos o cambios físicos que desarrolló el hombre durante este proceso? A ver, dicen por aquí la posición erguida, muy bien, el bipedismo, el dedo poniente, pulgar oponible, ya, ok, ya, ¿qué más? Desarrollo cerebral. Desarrollo cerebral más que todo sería la parte psicológica, ¿ya? Cuando hablamos acerca de factores físicos o cambios físicos, recordemos por aquí que viene a ser principalmente las características que va a desarrollar el hombre en su cuerpo, ¿no? Por ejemplo, el bipedismo. Te dije de que cuando se dé la extensión de ciertos árboles, estos homínidos van a bajar a la tierra, su sangre va a comenzar a fluir más en sus miembros inferiores, provocando que su fémur comience a alargarse y el hombre poco a poco estaría desplazándose de forma bípeda. ¿Ok? Entonces vamos a comentar por aquí que los factores físicos, o cambios físicos, se estarían caracterizando en la parte de el bipedismo o el desplazamiento bípedo, el pulgar oponible. ¿Qué significa pulgar oponible, chicos? Pulgar oponible significa que de todos los dedos que tenemos en nuestra mano, si te das cuenta, el pulgar está separado. ¿Por qué razón ustedes creen de que el pulgar está separado de los demás dedos? A ver, ¿por qué razón ustedes creen que el pulgar está separado de los demás dedos? ¿Por qué razón, chicos? A ver, ¿por qué nuestro pulgar está separado de los demás dedos? Para agarrar mejor las cosas. Claro, más o menos por ahí va la idea. Recuerden ustedes, chicos, que cuando el hombre va evolucionando, va manipulando la piedra como el principal instrumento para luego utilizarlo y cazar a los animales, el dedo que más va a utilizar para fabricar esas herramientas de piedra va a ser el dedo pulgar. El dedo pulgar se va a acostumbrar a manipular más la piedra para darle la forma, darle justamente esta característica filuda a la roca para que luego pueda ser utilizada como instrumento mortal de los animales. Entonces, como este dedo pulgar está haciéndose pues más abundante, está siendo bastante útil para la fabricación de los instrumentos de piedra, entonces eso va a generar de que nuestro dedo pulgar comience pues a tener tanta importancia que tendría una capacidad propia, sería independiente de los demás dedos, ya que este dedo está trabajando más que el resto. Entonces, si este dedo está trabajando más que el resto, significa de que nuestro dedo pulgar poco a poco se va a volver semi-independiente. Si tú te percatas, cuando tú mueves el dedo pulgar, no necesariamente tienes que mover el resto de dedos. ¿Por qué? Porque nuestro dedo pulgar, al ser importante para la fabricación, la manipulación de los instrumentos de piedra, pues eso va a generar de que poco a poco se vuelva independiente. A eso se le conoce como pulgar oponible, ¿ya? Con respecto al proceso de la hominización. ¿Te das cuenta? Ahora, cuando el hombre pues comenzó a desplazarse bípedamente, o sea, comenzó a andar en dos patas, nuestra posición pues que antiguamente era curvada, porque recuerda pues que los póngidos o los antiguos homínidos antes de bajar a la tierra pues eran cuadrúpedos, o sea, caminaban en cuatro patas, ¿ya? Ellos al desplazarse bípedamente, su posición dejó de ser curvada y poco a poco se va volviendo posición erguida. ¿Se dan cuenta? Claro, eso es lo que estaría pasando, ¿cierto? Entonces ponemos aquí que otro cambio físico con respecto a lo que es la hominización sería la posición erguida, ¿verdad? Así es. ¿Qué más? Por ahí me mencionaron el dimorfismo sexual. Chicos, pregunta, ¿qué vino a ser el dimorfismo sexual? ¿A qué se le conoce como dimorfismo sexual? A ver, ¿alguna idea por aquí? Dimorfismo sexual. ¿Qué significa, chicos? Chicos, significa, claro, ¿no? Dimorfismo sexual, chicos, significa de que cuando el hombre, ¿ya? Comenzó a andar en dos patas, ¿qué es lo que estaría pasando?
Sus miembros reproductores, tanto masculino como femenino, van a ser más visibles, ¿ok? Van a ser más visibles. Y como van a ser más visibles, ¿ya? Poco a poco esos rasgos van a diferenciar a la hembra del macho. Tú sabes que la hembra y el macho en los animales se diferencia muy sencillamente por el miembro reproductor que tiene. ¿Te das cuenta, no? Cuando ustedes, por ejemplo, van a comprar animales o van a, pues, adoptar animales, lo primero que se fija si el animal es macho o hembra es viéndole justamente su aparato reproductor, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, algo parecido pasa con el hombre. Como va desplazándose bípedamente, sus miembros reproductivos se vuelven más notorios y eso va a diferenciarlo de la hembra y del macho. A eso se le conoce como el dimorfismo sexual. ¿Ya? Ok, chicos. ¿Ya? Luego de haber comentado esos factores, también hablamos acerca, por ejemplo, de lo que es la fragilidad del peroné. Chicos, pregunta, ¿qué vino a ser el peroné? ¿Qué es el peroné? A ver, pregunta de anatomía y biología básica. ¿A qué se le conoce como peroné? ¿Qué es el peroné, chicos? Chicos, ¿qué es el peroné? A ver, sabemos que el peroné es un hueso, ¿verdad? Un hueso que está en la pierna, ¿cierto? A ver, voy a dibujar una pierna y tú me vas a mencionar cuál es el peroné, ¿ya? A ver, no soy tan bueno en los dibujos, pero algo trato de hacer. Sabemos, chicos, nosotros que en nuestra pierna hay dos huesitos que la sostienen, ¿cierto? ¿Cuáles son esos dos huesitos? La tibia y el peroné, ¿cierto? Ya, pregunta, ¿cuál es la tibia? ¿La de adelante o la de atrás? ¿Cuál es la tibia? ¿La que está adelante o la que está atrás? Claro, la que está adelante, ¿cierto? Este hueso de aquí vendría a ser la tibia, ¿cierto? Mientras que el posterior vendría a ser ¿cuál? El peroné, ¿sí o no? Claro. El huesito de atrás, chicos, es el peroné. Entonces vamos a ver que este huesito peroné va a comenzar también a adaptarse, va a comenzar a ser un poco más frágil, ya que el hombre se está desplazando de forma bípeda, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Ustedes saben por física que la tensión viene a ser una fuerza que ejercen pues las cuerdas cuando van estirándose, van jalándose, ¿cierto? Ya, eso es lo que pasa con nuestra pierna. Antes, cuando caminábamos en cuatro patas, la tibia tenía más trabajo. ¿Por qué? Porque cuando tú ves a los animales que están de esta forma, encurvada, el hueso que permite pues que se mantengan en esa forma es la tibia. Pero ahora como el hombre está desplazándose bípedamente, esa tibia ya no está pues tan frágil. Ya no va a ser tan importante la fragilidad de esa tibia, sino al contrario, el peroné se vuelve más frágil y eso va a permitir de que el hombre poco a poco tenga la facilidad de desplazarse bípedamente. Por eso decimos que la fragilidad del peroné vendría a ser justamente esta característica importante con respecto a los cambios físicos que está desarrollando el hombre. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Ok. ¿Qué otra cosa más tenemos que recordar por aquí? Otro cambio físico, por ejemplo, vendría a ser en este caso la fragilidad de la mandíbula. La fragilidad de la mandíbula. Pregunta, chicos. ¿Por qué razón decimos que la fragilidad de la mandíbula fue un cambio físico muy importante? ¿Por qué razón? A ver, ¿por qué razón, chicos? ¿Por qué decimos que la fragilidad de la mandíbula es un cambio muy importante? Por algo muy sencillo, chicos. Sabemos nosotros que la mandíbula viene a ser esta parte, ¿cierto? Esta parte del mentón, toda esta parte del maxilar inferior vendría a ser justamente la mandíbula, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Nosotros antiguamente, cuando éramos homínidos, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Consumíamos frutos secos, consumíamos frutos muy duros,
¿ya? Ya que nuestros dientes eran bastante fuertes, eran bastante rígidos, ¿ok? Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando el hombre comenzó a consumir carne, ¿ok? Al inicio, pues la carne cruda, tú sabes que la carne cruda pues es bastante difícil de consumir, ¿no? Tienes que masticar bien para poder digerir la carne cruda, ¿no? Imagínate que te has comido pues una parrilla así a la inglesa, o te has consumido, por ejemplo, ya un churrasco a la inglesa, ¿no? O sea, semicrudo, ¿ya? Y tú sabes que para comer esa carne semicruda es necesario que tú mastiques, mastiques, mastiques para recién digerirlo, ¿sí o no? Pero ¿qué es lo que pasa con el hombre? Al inicio la carne que era dura pues va a ser digerida, pero cuando el hombre descubre el fuego y la carne comienza a ser cocinada, eso ya no va a tener la necesidad de tener una mandíbula fuerte, de tener una mandíbula gruesa, sino al contrario. La mandíbula, al consumir alimentos blandos como la carne cocinada, pues eso va a generar de que nuestra mandíbula fácilmente digiera los alimentos. Y si la mandíbula ya no es necesaria que sea dura, que sea rígida, eso va a provocar que nosotros, poco a poco, mastiquemos más rápido los alimentos. Y la mandíbula se va a ir adaptando. La mandíbula va a ir cambiando su forma, de rígida a blanda. Y gracias a eso, poco a poco el hombre estaría desarrollando lo que se va a conocer como el lenguaje articulado. El lenguaje articulado, recuerdas que va a ser pues uno de los cambios psicológicos que va a desarrollar el hombre, ya que con el habla poco a poco va a comenzar a comunicarse con el resto de su comunidad. Y gracias a eso, nosotros podemos emitir muy bien las palabras, gracias a la fragilidad de la mandíbula. Imagínate que tu mandíbula fuera gruesa, ¿podrías emitir fácilmente las palabras? A la prueba. Agárrate la mandíbula y como que es un poco difícil de hablar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es necesario que la mandíbula sea más frágil, sea más blanda para poder emitir las palabras. Entonces, chicos, vamos a ver que la fragilidad de la mandíbula también fue un cambio físico muy importante que va a permitir que el hombre evolucione. Pero esta fragilidad de la mandíbula se da gracias a ¿qué? Gracias a la cocción de los alimentos, que justamente su compañera me acaba de mencionar. Así es, ¿ya? Y vamos a ver que finalmente encontramos los factores psicológicos. Entre esos factores psicológicos mencionamos, pues aquí, factores psicológicos, mencionamos lo que es el desarrollo cerebral, y también mencionamos el lenguaje articulado, ¿ya? Jóvenes, una consulta. ¿Bajo qué circunstancias se dio el desarrollo cerebral? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Bajo qué circunstancias se dio el desarrollo cerebral, chicos? A ver. ¿Bajo qué circunstancias? Vamos. Chicos, ¿bajo qué circunstancia? Exacto, muy bien. Bajo el aumento de la capacidad craneana, ¿cierto? Chicos, recordemos lo siguiente. ¿Qué es necesario para que nuestros órganos puedan desarrollarse muy bien? ¿Qué es necesario para que nuestros órganos se puedan desarrollar muy bien? El alimento, ¿verdad? La alimentación, ¿cierto? Pregunta, ¿el hombre se está alimentando o no se está alimentándose bien al consumir la carne cocinada? Sí, ¿verdad? Claro, el hombre se está alimentando bien al consumir la carne cocinada. Nosotros sabemos que la carne viene a ser pues músculo, ¿cierto? Tejido muscular. Y este tejido muscular de los animales posee internamente proteínas, ¿verdad? Proteínas como la actina y la miosina. Ustedes saben por biología que las proteínas, ¿ya? Es más fácil absorberlas cuando el tejido está cocinado. Yo consumo las proteínas cuando el tejido está cocinado.
Y eso justamente es lo que va a pasar. Al consumir la carne cocinada, el hombre está consumiendo más proteínas. Esas proteínas se van a ir directamente al desarrollo cerebral y poco a poco nuestros órganos van a ir mejorando. Por esa razón es que la capacidad craneana del hombre comienza a aumentar, comienza a desarrollarse gracias a la buena alimentación que está desarrollando esto. ¿Se dan cuenta? Entonces vamos a ver que el desarrollo cerebral se debe más que todo a la buena alimentación, pero también vamos a ver que este desarrollo cerebral se está dando porque el hombre está pensando bajo la necesidad de alimentarse, de cobijarse, craneando, como le dicen ustedes, ¿no? Cranea viene a ser un sinónimo de piensa, ¿no? Piensa. El hombre está pensando cómo poder alimentarse, cómo poder fabricar esos instrumentos de piedra y cómo pues así pues facilitar sus necesidades. Por esa razón es que el hombre desarrolla más su mente. ¿Se dan cuenta? En esa época no había pues internet, no había celular, ¿no? En esa época el hombre no pedía pues un globo para poder consumir sus alimentos, ¿no? El hombre tenía que pensar cómo poder consumir esos alimentos, cómo cazar a los animales. Y eso justamente es lo que va a provocar que su cerebro se desarrolle más y más. Por eso es necesario, chicos, en la educación, que el alumno en pleno desarrollo de aprendizaje tenga que pensar. O sea, la educación no se trata de que el docente le dé todas las herramientas al alumno al 100%. El docente es cierto que tiene que darle las herramientas necesarias, pero no el 100%, sino un 30 o 40%. Y el 60% le corresponde al alumno. ¿Por qué? Porque si el profesor le da todas las herramientas al alumno, el alumno no va a desarrollar más sus capacidades. Sus habilidades se van a volver limitadas y ese alumno va a depender del profesor. No te va a poder desarrollar un problema, un ejercicio, porque va a necesitar que el profesor le diga cómo se hace. Pero si el alumno ya utiliza su capacidad propia, gracias a los alcances que te da el docente, pues ese alumno se vuelve más hábil. Y justamente eso provocó que el hombre sea más hábil. ¿Te das cuenta? Entonces vamos a ver que el desarrollo cerebral se da por dos razones. Uno, por la alimentación y la otra porque el hombre está pensando, está viendo cómo poder consumir sus alimentos, cómo crear sus herramientas de piedra para cazar a los animales. Y esa es la razón por la cual se da el desarrollo cerebral. El lenguaje articulado se va a facilitar gracias a ¿qué? Gracias a que el hombre, pues como te vuelvo a repetir, como está consumiendo carne cocinada, su mandíbula gruesa deja de ser así y se vuelve más blanda, se vuelve más frágil. Y eso va a provocar que gracias a la fragilidad de la mandíbula, el hombre puede emitir mejor las palabras. Por esa razón es que el lenguaje articulado provocó que la comunidad se comunique, ya no con gruñidos, ya no con berridos, sino con palabras. Y poco a poco el hombre va a desarrollar pues un lenguaje propio, lenguaje articulado, un lenguaje muy bien entonado. ¿Se dan cuenta? Entonces, esos son los factores que van a desarrollarse con respecto a lo que es la hominización. ¿Ok? Ahora, recordemos que cuando hablamos acerca de la hominización, mencionamos pues que en el proceso de la hominización, o también conocido también como los restos fósiles, ¿ya? Los restos fósiles que se van a hallar justamente para poder hacer este análisis de la hominización, encontramos dos grupos, ¿verdad? ¿Cuáles son los dos grupos, chicos, que se van a relacionar con respecto a los restos fósiles? ¿Cuáles son esos dos grupos? ¿Cuáles son los dos grupos de los restos fósiles, chicos? ¿Cuáles son? Exacto, muy bien. Así es. Encontramos a los Australopithecus, ¿verdad? Y encontramos a los Homos, ¿cierto? Australopithecus
y a los homos, ¿cierto? Muy bien, chicos, ¿quiénes son los Australopithecus? ¿Quiénes son los Australopithecus? Los primeros, ¿quiénes? Los primeros homínidos, ¿cierto? Homínidos. Muy bien. ¿Quiénes son los homos? ¿También son homínidos? No, ¿verdad? Los homos ya se relacionan al hombre, propiamente dicho, ¿sí o no? Claro. Entonces vemos que los Australopithecus vienen a ser los homínidos, los primeros homínidos, mientras que los homos son llanamente el hombre. ¿Sí? ¿Está bien hasta ahí? Ok, entonces recuerda, los Australopithecus son los primeros homínidos. Pregunta, ¿cuál es la característica básica de un homínido? ¿Cómo me puedo dar cuenta de que es un homínido? ¿Gracias a qué? ¿Cuál es el principal cambio que caracteriza a un homínido, chicos? Cambio físico. ¿La posición o el biperismo? ¿Cuál de los dos? ¿Posición o biperismo? El biperismo, ¿cierto? Claro. Si tú comparas, por ejemplo, un homínido, los demás chimpancés, por ejemplo, chimpancé de los demás póngidos, chimpancé, simio, orangután, gorila, entre otros, obviamente el homínido es aquel que ya está andando en dos patas. Está desarrollando lo que es el bipedismo. Ese justamente viene a ser el cambio más importante que diferencia al homínido de los demás póngidos, de los demás simios chimpancés. ¿Te das cuenta? Entonces vamos a ver que los Australopithecus fueron aquellos homínidos que están adaptándose con el desplazamiento bípedo. Y nosotros sabemos que estos Australopithecus vienen a ser pues los 3 o 4 grupos que se conocen, ¿no? Encontramos al Australopithecus anamensis, el Australopithecus afarensis y el Australopithecus africanus, ¿verdad? Anamensis, afarensis y africanus, ¿verdad? Ahora, con respecto a cada uno de ellos, vamos a ver pues que diferentes autores van a encontrar restos fósiles, entre ellos el fémur de estos animales, ¿no? Sobre todo, ¿te acuerdas cuál es el fémur más conocido de estos Australopithecus que se va a investigar a mayor, que se va a realizar diferentes interpretaciones con respecto a este hueso? Claro, estamos hablando del fémur de Lucy, ¿cierto? Recuerden ustedes que con el fémur de Lucy, poco a poco se estaría pues analizando e interpretando que el hombre pues constantemente está desarrollando ese proceso evolutivo, que estos homínidos poco a poco están adaptándose a la marcha bípeda y esto provoca que nuestro hueso, el fémur, pues se alargue más. El hueso de Lucy, el fémur de Lucy, lo van a comparar con el resto de otros fémures y va a ser más largo el de Lucy. ¿Por qué razón? Porque Lucy está andando en dos patas. Y eso justamente va a provocar de que Lucy sea pues la denominada pieza del eslabón perdido, ¿cierto? Poco a poco Lucy se vuelve la ancestra de todos los demás hombres que están desplazándose bípedamente, ¿cierto? Después se halla el resto del niño de Town, ¿verdad? Y poco a poco pues ya se estaría relacionándose a los homínidos más avanzados. Y estos homínidos más avanzados vienen a ser los homos, que viene a ser el hombre propiamente dicho. Ahora, chicos, pregunta, ¿cuál es la característica más importante del hombre que diferencia a los antiguos homínidos? ¿En qué se diferencia el hombre de los homínidos? ¿En qué se diferencia el hombre de los homínidos, chicos? ¿Cuál es la diferencia que hay entre el hombre con los homínidos? ¿El bipedismo? No. Los dos caminan en dos patas. ¿Cuál es la diferencia notoria entre el hombre y los homínidos? Perfecto. La racionalidad, así es, el raciocinio. Y gracias a ese raciocinio, ¿qué está produciendo el hombre? Instrumentos de piedra, ¿verdad? Las primeras herramientas líticas, ¿cierto? Entonces, chicos, vamos a ver que los homos
se van a diferenciar de los homínidos gracias a la capacidad craneana y también la habilidad que tuvieron para fabricar los instrumentos de piedra. ¿Por qué crees tú que el primer hombre, cómo se llamó? ¿Cómo se llamó el primer hombre? No me digas Adán, ¿eh? ¿Cómo se llamó el primer hombre, chicos? ¿El Homo? El Homo habilis, ¿verdad? ¿Por qué crees tú que se llama Homo habilis? ¿De qué proviene la palabra habilis? De la habilidad que tuvo el hombre para fabricar sus herramientas de piedra. Por eso decimos que el Homo habilis es aquel que logra, ¿qué cosa? Es aquel que logra la fabricación de sus instrumentos de piedra. Es el primero que está iniciando la fabricación de sus instrumentos de piedra. Pero ¿qué otra característica también tiene el Homo habilis? ¿Qué está utilizando? ¿Qué está utilizando? ¿Su capacidad qué? Su capacidad craneana, ¿cierto? Su capacidad craneana. Entonces, chicos, pregunta, ¿cuáles son las características más importantes que desarrolla el Homo habilis? Lúcete. ¿Cuáles son las características más importantes que desarrolla el Homo habilis? Ya lo dijimos, ¿ah? Primero, porque tiene una mayor, ¿qué? Una mayor capacidad craneana, ¿cierto? Uno. ¿Cuál es la otra característica? Gracias a esa capacidad craneana, ¿qué está fabricando? Instrumentos de piedra, ¿cierto? Herramientas líticas. Entonces, si a ti te preguntaran, por ejemplo, en un examen de admisión, y ya han preguntado San Marcos en el año 2018, 2, o 1, 2018, 1, decía, de las siguientes alternativas menciones cuáles son los rasgos que correspondan al Homo habilis. Te ponían ahí enterramientos humanos, pinturas rupestres, lenguaje articulado, te ponían ahí mayor capacidad craneana y te ponían ahí primeras herramientas líticas. ¿Cuál de las 5 corresponden solamente al Homo habilis? ¿Cuál de las 5 corresponden al Homo habilis? Las últimas, ¿verdad? La mayor capacidad craneana y la fabricación de las primeras herramientas líticas. ¿Te das cuenta? Entonces, es importante, chicos, recordar esto, porque así pregunta San Marcos y otras universidades, ¿no? UNI también pregunta de esa forma. Solo que UNI es un poquito latera, porque te pregunta con autores. San Marcos te pregunta lo general. Pero UNI, pues, como no es especialidad de la historia, te pone, pues, preguntas semidateras, con autores, ¿no? Te preguntan, por ejemplo, por Russell Dusenford, te pregunta, por ejemplo, por, en este caso, Raymond Dart, ¿ya? Y así. Te va a preguntar por autores. Pero San Marcos te pregunta por la parte general, la parte más importante, con mayor interpretación. ¿Te das cuenta? Así es. Entonces, sabemos que el Homo habilis se llama así porque tuvo la habilidad de fabricar sus primeras herramientas de piedra. Además, este Homo habilis está desarrollando mayor aún su capacidad craneana. Eso va a provocar que este Homo habilis siga evolucionando. Y eso estaría provocando el origen del Homo. ¿Qué sigue después del Homo habilis, chicos? ¿Qué sigue después del Homo habilis? El Homo erectus, ¿cierto? El Homo erectus. Ahora, este Homo erectus se caracteriza por qué? Su misma palabra lo dice. ¿Por qué se llamó Homo erectus? ¿Por qué se llamó Homo erectus? ¿Por qué se llama Homo erectus, chicos? Por su posición, ¿verdad? ¿Cómo es su posición? Erguida, ¿sí o no? Erecta. De la posición erecta o la posición erguida, de ahí proviene el término Homo erectus. Claro, el fuego es importante, por supuesto, pero la palabra Homo erectus significa justamente la posición erecta o la posición erguida que tiene esto. ¿Ya? Ahora, este Homo erectus se caracteriza también por, como dice su compañero, y es cierto, el primero que utiliza el hombre.
La primera utilidad del fuego lo realiza el Homo erectus, ¿cierto? Y con este fuego estaría cociendo sus alimentos, sobre todo la carne. Este Homo erectus también sería aquel que estaría iniciando, ¿qué cosa? Estaría iniciando su migración de África. Sabemos nosotros que el hombre se originó, pues, en África Oriental, pero vamos a ver de que luego este Homo erectus estaría iniciando su migración desde el África hacia Asia, ¿cierto? Asia sería la región donde el Homo erectus va a comenzar pues a desplazarse, encontrando al Pithecanthropus, por ejemplo, ¿no? Encontramos, por ejemplo, en este caso, al Homo erectus pekinensis, el javanensis, ¿verdad? Javanensis viene a ser la zona de la India, donde llegó justamente este Homo erectus, y el Homo pekinensis sería pues el hombre que se va a encontrar en China, y poco a poco estos Homo erectus estarían desplazándose sobre esa zona, ¿no? Por eso que las civilizaciones del lejano oriente tuvieron como ancestro principal, ¿a quién? Tuvieron como ancestro principal al Homo erectus. ¿Se dan cuenta? Este Homo erectus poco a poco va a ir evolucionando más aún, y eso va a provocar el origen del el Homo neanderthalensis, ¿cierto? Solo que este Homo neanderthalensis se va a encontrar pues en la región de Europa, en el Valle del Neandertal, en Alemania, y este Homo neanderthalensis, ¿por qué se caracteriza? ¿Cuáles son las características más importantes del Homo neanderthalensis? ¿Cuáles son, chicos? ¿Cuáles son las características más importantes del Homo neanderthalensis? Muy bien, las ideas mágico-religiosas relacionadas pues a los herramientas humanos, ¿cierto? El Homo neandertal es aquel que está enterrando a sus muertos, ¿cierto? Claro, creyendo de que existe vida más allá de la muerte, ¿no? Pensando de que ese ser que ha fallecido va a renacer, ¿cierto? Claro, por eso es que el hombre está enterrando a sus muertos. Así es. Pero también recordemos que este Homo neandertal, aparte de las ideas mágico-religiosas, ¿qué está desarrollando más? ¿Qué está desarrollando más? ¿Qué está desarrollando más? El lenguaje articulado, ¿cierto? Es el Homo neandertal que justamente está desarrollando más el lenguaje articulado. Y poco a poco este Homo neandertal, pues estaría viviendo en esta zona de Europa, en la zona del Neandertal, mientras que en la zona de España, sí, en la zona occidental de Europa, se estaría originando lo que es el Homo sapiens. Este Homo sapiens, a comparación del Homo neandertal, es un, es un Homo totalmente diferente, porque el Homo sapiens es mucho más capaz, mucho más hábil que el propio Homo neandertal. El Homo sapiens no se va a reproducir como el Homo neandertal, porque para el Homo sapiens, el Homo neandertal es un ser salvaje, es un ser atrasado, nada comparado a la evolución que había desarrollado el Homo sapiens. El Homo sapiens es bastante capaz, es más avanzado que el Homo neandertal. Producto de que el Homo neandertal no se reprodujo como el Homo sapiens, eso va a provocar que el Homo neandertal se extinga, siendo el Homo sapiens la especie que va a sobrevivir en el mundo y va a comenzar a poblar el resto del mundo. Por eso que ustedes en Historia del Perú tienen que recordar que ¿qué Homo fue aquel que pobló América? ¿Qué Homo pobló América, chicos? El Homo sapiens. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque producto de la extinción del Homo neandertal, el Homo sapiens sería aquel que estaría pues desplazándose hacia el resto del mundo y poblando lo que quedaba del mundo. Por eso decimos que el Homo sapiens fue aquel que se desarrolla en la época final del Paleolítico y es aquel que va desarrollando justamente las diferentes migraciones sobre el resto del mundo, como el caso del poblamiento americano, ¿no? Y esta etapa final del Paleolítico también es llamada como el Paleolítico Superior. Y este Paleolítico Superior se caracteriza porque el Homo sapiens
está relacionado con el nombre de Cromañón. Cromañón es una zona que se encontró en Francia, donde, aparte de los restos de este homo, se encontraron pues en diferentes cuevas de Europa, como el caso de Altamira, en España, las denominadas pinturas rupestres. En Francia también se encontraron pinturas rupestres, como el caso de Chauvet y Lascaux. También en el Paleolítico Superior, el hombre estaría desarrollando la creación del arco y flecha, el arte mobiliar, ¿ok? El arte rupestre, ¿ok? Sea el perfeccionamiento de las herramientas de piedra, de la piedra tallada. Y esto justamente es lo que va a relacionar a lo que es las características del Homo sapiens, perteneciente al Paleolítico Superior. Muy bien, entonces hasta aquí ya hemos visto las características más importantes durante este proceso de la hominización. Por lo tanto, ¿qué podemos señalar aquí? Vamos a marcar entonces nuestra relación correcta con respecto a esta pregunta, chicos. A ver, con lo que ya hemos visto en este momento, vamos a ver si las demás son correctas o son falsas. A ver, dice, la 1. Las Venus paleolíticas fueron elaboradas por el Homo neandertal. ¿Será correcto o será falsa? ¿Verdadero o falso, chicos? Las Venus paleolíticas o las Venus de Willendorf fueron creadas por el Homo neandertal. Falso, ¿verdad? Esas Venus paleolíticas o esas Venus de Willendorf fueron creadas por el Homo sapiens durante el Paleolítico Superior. Por eso decimos que la primera es falsa. Muy bien. Siguiente. Los Australopithecus sobresalen por dominar la marcha bípeda. Los Australopithecus sobresalen por dominar la marcha bípeda. ¿Verdadero o falso? Totalmente verdadero, ¿cierto? Claro. Recuerda que los Australopithecus son los homínidos. Y estos homínidos se caracterizan o no por desplazarse en forma bípeda, por supuesto. Entonces, eso es lo correcto. ¿Ya? Muy bien. Siguiente. Los primeros en enterrar a sus muertos fueron los Homo erectus. ¿Verdadero o falso? Falso, ¿verdad? Porque habíamos comentado hace un momento que el primero que inicia con los enterramientos humanos sería el Homo neandertal, ¿cierto? Falso. Finalmente dice, el viperismo desencadena todo el proceso de la hominización. ¿Verdadero o falso, chicos? Verdadero, ¿cierto? Porque el viperismo sabemos que es el principal rasgo físico que está diferenciando a los hombres, ¿no? A los homínidos, más que todo, de los demás simios, de los demás cóngidos. Muy bien. Entonces la relación sería falso, verdadero, falso, verdadero. Entonces, por esa razón, decimos lo siguiente, ¿no? Decimos aquí de que la alternativa de esta pregunta vendría a ser la letra D. ¿Ya? Entonces marcamos 1, la letra D. Chicos, marquen ahí 1, letra D. ¿Está? Siguiente. Número 2, que también tiene que ver con la hominización. Dice, bueno, como nosotros ya hemos visto las características básicas de la, acá solamente vamos a desarrollarlo. Dice, señale el o los enunciados incorrectos en relación al proceso de hominización. A ver, vamos a ver. Dice, la primera, los australopithecus fueron los primeros que elaboraron conscientemente instrumentos líticos. ¿Verdadero o falso? Falso, ¿verdad? ¿Quiénes son los primeros que desarrollan los instrumentos líticos? ¿Los homos o los homínidos? Los homos, ¿verdad? Los hombres, ¿cierto? Entonces decimos que la primera entonces sería falsa. La primera es falsa. Bien. Segunda, dice, el Homo habilis fue el primero en emigrar del África. ¿Verdadero o falso, chicos? ¿Verdadero o falso? Chicos, una pregunta. El hombre de Turkana, que se refiere al Homo habilis, fue aquel que estaría iniciando luego el desplazamiento hacia Asia, ¿sí o no? Porque recuerda que después del Homo habilis, el Homo erectus sería aquel que va a estar poblando el resto de Asia, la zona de Java
y la zona de Pekín, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que esta sería entonces verdadero o falso. Verdadero, ¿cierto? Esta es verdadero. El hombre de Turkana se caracteriza por el Homo habilis y poco a poco ese Homo habilis va desplazando el resto de Asia. ¿Bien? Verdadero. Y la última, mira, lo que habíamos comentado hace un momento, dice, el Homo sapiens es el único homínido hoy sobreviviente, obviamente, ¿verdad? Porque recuerden ustedes que nosotros, ¿qué somos? Somos Homo sapiens, ¿verdad? Somos seres pensantes, ¿cierto? Claro. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Me dice lo incorrecto, ¿ah? Me dice lo incorrecto. Claro, la letra A, ¿verdad? Lo incorrecto dice. Ya está. Muy bien. Listo. Solo uno, ¿no? ¿Ah? Disculpe, ¿podría Sí, explicar mejor el punto 2? claro, claro. Dice, el Homo habilis fue el primero en emigrar del África. ¿Qué significa emigrar? Significa salir, ¿verdad? Salir. Lo que pasa es que el Homo habilis en sí, el hombre de Turkana, va a comenzar a salir de esa isla que se encuentra en Sudáfrica y poco a poco va a desplazarse al resto de Asia. Pero ese hombre que ya se va desplazando al resto de Asia sería pues el Homo erectus, ya que el Homo erectus se encontró en la región de Java y en la región de Pekín en Asia. ¿Se dan cuenta? Ya, eso es lo que estaría pasando. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Ya. Sí, profesor. Ok, no se preocupe. ¿Ya? Listo. Entonces ya sabemos cuál es la respuesta. Bien. Vamos a la siguiente entonces. Pregunta 3. Dice, el periodo paleolítico es la etapa más prolongada en tiempo de la historia. En ella se produjeron una serie de cambios biológicos, físicos y culturales de nuestro género. Sobre dicho periodo establezca la afirmación correcta. Me piden lo correcto, ¿ah? Dice, la A, gracias al incremento de la producción de alimentos, nacen las ciudades para administrar las ofrendas y redistribuir los recursos producidos. Pregunta, chicos, me dicen aquí paleolítico. Pregunta, ¿en el paleolítico se puede mencionar el origen de las ciudades? ¿Se puede hablar de las civilizaciones? Obviamente que no, porque aún estamos en la época primitiva, aún estamos en la época básica. Y en esta época primitiva, pues ni siquiera existía la propiedad privada. Estamos hablando de una sociedad donde no existe la propiedad privada, todo es pues de carácter homogéneo, todos comen por igual, ¿cierto? Aquí no hay una diferencia social. Entonces, decimos que la A sería recontra falsa, porque en esta época aún todavía no existen las ciudades. Esta época del Paleolítico corresponde a la época primitiva. Por esa razón decimos que la A sería falsa. ¿Verdad? Ok. La segunda me dice, durante este periodo se logra la evolución física de los seres humanos y se alcanza el mayor grado de desarrollo cultural de nuestra especie. Durante el Paleolítico, dice, se logra la evolución física de los seres humanos y se alcanza mayor grado de desarrollo cultural de nuestra especie. En el Paleolítico, o sea, el Paleolítico es aquel que logra descubrir la agricultura, la ganadería. Obviamente que no, chicos. Decimos que la agricultura y la ganadería se estaría originando ya a partir del Mesolítico, debido al cambio climático, ¿cierto? Debido pues que la época glaciar cambia a una época cálida que se va a conocer como el Holoceno. Y por eso decimos pues que es ahí donde ya la capacidad climática provocó que el hombre se dedique a desarrollar lo que es la agricultura y la ganadería. Y en el Neolítico, la agricultura y la ganadería se vuelven más abundantes.
Y por esa razón decimos que en el Neolítico, la revolución neolítica produjo los excedentes de la producción, la mayor cantidad de alimentos y también la mayor domesticación de animales que va a desarrollar el hombre. ¿Se dan cuenta? Entonces, esos desarrollos culturales se van a desarrollar aún en el Mesolítico y el Neolítico, más no en el Paleolítico. Es cierto que en el Paleolítico se desarrolla las Venus de Willendorf, las pinturas rupestres, pero no son los mayores desarrollos culturales, a diferencia de la revolución neolítica, a diferencia de la formación de tribus, la formación de las primeras aldeas sobre la región de la creciente fértil. Entonces, por eso decimos que la segunda es falsa. La siguiente dice, los seres humanos fueron generando cambios en sus creencias mágico-religiosas, por ello se expresa en la construcción de centros adoratorios. Pregunta, chicos, durante el Paleolítico se crearon centros adoratorios, o sea, templos. ¿Se habla de templos? No, ¿verdad? A pesar que el hombre todavía tenga esta idea mágica religiosa de que hay vida más allá de la muerte y que también se desarrolla la chamanería, ¿ok? La presencia de los primeros chamanes, ¿ya? No se puede mencionar que existían templos, porque esos templos, chicos, sería ya una muestra de la diferencia social. Y esa diferencia social se va a desarrollar durante la etapa media del Neolítico, con el surgimiento de la propiedad privada. Entonces, no podemos decir que en el Paleolítico habían centros adoratorios. Esto es recontra falso. ¿Ya? Y la última dice, la difusión del género humano por el planeta Tierra fue progresiva, logrando llegar a Oceanía y América durante el Paleolítico Superior. Por supuesto, ¿verdad? Decíamos pues en los puntos anteriores de que durante esta época del Paleolítico Superior se da pues la migración completa del hombre, el poblamiento completo de la Tierra, ¿cierto? Sabemos que el Paleolítico Superior, pues el Homo sapiens, es aquel que logra poblar el resto del mundo. Por esa razón decimos entonces que la respuesta de esta pregunta sería la letra D, ¿sí? Así es, ¿no? Y aquí podemos ver justamente todo este proceso, ¿no? Todo este proceso que se va a desarrollar. ¿Ya? Ok. Listo, chicos. Entonces marcamos ahí la letra D. ¿Ya? Ok. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Listo. La número 4. Muy bien. Dejamos entonces la época primitiva y nos vamos ahora al origen de las sociedades, ¿ok? O sea, estamos hablando de las sociedades esclavistas. Dice, en relación a la edad de los metales y observando la siguiente imagen, podemos afirmar que, recordemos chicos que la edad de los metales es conocida también como ya la época inicial, ya la época inicial donde estarían surgiendo las primeras aldeas primogéneas, se estaría dando la revolución urbana y poco a poco ya estaría originando después las primeras civilizaciones. Esta época de los metales ya está diferenciándose de la época de piedra. Aún hablamos de la prehistoria, pero ya la época de los metales se va diferenciando de la época de piedra y va terminando también la época de la prehistoria. ¿Ok? Así es. Ahora chicos, ¿esta imagen qué cosa es? Esta imagen viene a ser la denominada tablilla de arcilla, ¿cierto? Esta es una tablilla de arcilla. Ahora, recordemos nosotros de que en Mesopotamia, sí que viene a ser pues la civilización más antigua de la humanidad en sí, que se va a desarrollar pues en la región del sudeste del Asia Menor, conocido como los valles del río Tigris y Éufrates, es donde se desarrolla esta civilización. Y la principal finalidad por el cual se crea la escritura cuneiforme sería bajo una necesidad registrable. Recuerda que el hombre en esta época, la edad del bronce, porque recuerda que las primeras civilizaciones eran en la época de la edad del bronce, el hombre está comenzando a ser comerciante, está comenzando a comercializar diferentes productos, pero es necesario registrar esos productos. Y para eso el hombre estaría comenzando a utilizar los frescos, o sea,
las tablas de arcilla para remarcar o simbolizar sus productos que están comercializando. Y eso justamente va a provocar que nazcan estas tablillas de arcilla. Y esas tablillas de arcilla va a tener la forma de una cuña. El símbolo de esas imágenes tiene forma de cuña, ya que se usaba el martillo y el cincel, originando como término a la escritura cuneiforme. Y eso justamente vendría a ser la importancia de esa tablilla de arcilla. Ahora, esta escritura, chicos, sería el primer resto histórico que vendría pues a caracterizar a esta civilización. O sea que la historia nace a partir del origen de esta tablilla de arcilla, porque esto es una información escrita y es una fuente documental. Y gracias a eso podemos decir que se estaría iniciando la época histórica de esta civilización. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta con respecto a esta pregunta, chicos? ¿Cuál sería la clave? ¿La A o la D? ¿Cuál es la clave? La letra A, ¿cierto? Claro, decimos entonces que esa escritura cuneiforme ya apareció durante la edad del bronce, ¿sí o no? Muy bien, chicos, perfecto. Sigamos. Pregunta 5. Dice, el creciente fértil o la media luna fértil, dice, es una región de gran importancia histórica. En esa región, muy bien, chicos, me habla del creciente fértil. ¿Qué cosa es el creciente fértil? A ver, voy a recordar por aquí. Chicos, recordemos nosotros que el proceso del neolítico estaría provocando que el hombre ya intensifique más aún la agricultura y la ganadería. Y el lugar en donde se va a dar la profundización de la agricultura y la ganadería sería conocida como el creciente fértil o la media luna fértil. ¿Por qué se le llama la media luna fértil o el creciente fértil? Lo que pasa, chicos, es que esta zona de Oriente, conocido como el cercano Oriente, ¿ya? Sería aquel lugar desértico que va a beneficiarse en la agricultura y la ganadería gracias a la presencia de valles. Y esos valles importantes que permitieron justamente el origen, el florecimiento de las primeras civilizaciones en el mundo, van a ser principalmente 3 ríos que van a poder darse origen. ¿Y cuáles son esos 3 ríos? Encontramos el río Tigris, por aquí lo voy a remarcar, el río Tigris, que está por aquí. Este es el río Tigris, ¿ya? Río Tigris, ¿ok? El río Éufrates, está por aquí. Y también encontramos al río ¿qué? El río Nilo, ¿cierto? Ajá. ¿Por qué razón se grafica una media luna fértil? Porque si te percatas, se está dando la intersección de 3 puntos específicos. Y esos puntos específicos van a ser relacionados con estos ríos. El Tigris, el Éufrates y el río Nilo. Si tú juntas esos 3 puntos, te va a dar esta forma de media luna. Por eso se le conoce como la media luna fértil o el creciente fértil. ¿Y por qué razón se le dice el creciente fértil o media luna fértil? Aparte de la figura, se debe a la presencia de valles importantes que originaron, ¿qué cosa? A las primeras civilizaciones. ¿Y cuáles fueron las primeras civilizaciones, chicos? Pregunta de primaria. ¿Cuáles fueron las primeras civilizaciones? Tenemos a Mesopotamia, ¿ok? ¿Y a quién más? A Egipto, ¿verdad? Mesopotamia,
y Egipto. Fenicia. Fenicia aparece después, más o menos en el año 2800, 2700 antes de Cristo. Pero Mesopotamia y Egipto aparecen en el año 3500, 3300 aproximadamente. Por eso decimos que las primeras civilizaciones son Mesopotamia y Egipto. ¿Ya? Pero estas civilizaciones no hubieran florecido siempre y cuando no existieran estos valles. Gracias a estos valles existieron estas civilizaciones, porque es un lugar desértico. Si no fueran por estos valles, no hubieran existido esas civilizaciones. Entonces, por eso es que la historia marca bastante este lugar importante, ya por la presencia de estos valles, que lo va a caracterizar como la creciente fértil o la media luna fértil. Y en el medio, o sea, en lo que estoy sombreando, es en donde se va a dar el origen de las primeras civilizaciones, como el caso de Mesopotamia, Egipto. Después aparecen los fenicios en esta zona del Líbano, por ejemplo, ¿verdad? Los persas que van a aparecer en la zona de Irán, en la meseta de Irán, ¿verdad? Los hebreos que aparecen pues en la región de Palestina. Pero vamos a ver que las primeras civilizaciones vienen a ser estas zonas importantes, ¿no? Se habla también de Cataluyuk como una aldea mucho más antigua que Mesopotamia, que se desarrolla en Turquía, que también está relacionado con unos valles en sí. Pero las civilizaciones más importantes y las más antiguas, en sí, civilizaciones, o sea, sociedades más avanzadas, vendrían a ser Mesopotamia y Egipto. ¿Por qué Cataluyuk no es tan avanzada como Mesopotamia? Porque Mesopotamia sí desarrolla la escritura. Cataluyuk aún todavía no desarrolla la escritura. Desarrolla cerámica, sí, restos cerámicos, pero no desarrolla escritura. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que va a pasar. ¿Ya? Entonces, vamos a ver por aquí lo siguiente. Me dice, con respecto a esto, se inició la edad del bronce. Dice, el creciente fértil o la media luna fértil es una región de gran importancia histórica. En esa región, ¿qué pasó? Se inició la edad del bronce. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso, chicos? La primera. El creciente fértil. ¿Inicia la edad del bronce o no? Por supuesto. Claro. El creciente fértil inicia la edad del bronce, porque recuerda que es ahí donde se van a originar, ¿qué cosa? Se van a originar las primeras civilizaciones, ¿cierto? Claro, así es. Entonces decimos que es correcto. Segundo, surgió la civilización. ¿Verdadero o falso, chicos? Surgió la civilización. ¿Verdadero o falso? Verdadero también, ¿sí o no? Lo acabamos de comentar, ¿cierto? Gracias a estos valles se originaron las primeras civilizaciones. Siguiente, se inició la revolución neolítica. Pregunta, chicos, ¿se inició o no se inició la revolución neolítica? Por supuesto. Recuerda que estos valles aumentan o no aumentan la producción de alimentos. Obvio. Y si hay un aumento de alimentos, también hay una alta domesticación de animales. Entonces también decimos por aquí que la tercera sería correcta. Por lo tanto, ¿cuál sería la clave, chicos? La letra D, ¿verdad? Las tres son correctas. La letra D. ¿Bien? Listo, chicos. ¿Se entiende con esta explicación, con este mapa? ¿Se entiende con este mapa la explicación? ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Sí. Ok. Si hay alguna pregunta, me avisan, por favor, ¿ah? ¿Ya? Ok. Listo, chicos. Sigamos. Ahí está la respuesta. ¿Ya? Siguiente pregunta. Dice lo siguiente. Entonces, Anum y Enlil me designaron a mí, Hammurabi, príncipe piadoso, temeroso de mi Dios, para que proclamase en el país el orden justo, para destruir al malvado y al perverso, para evitar que el fuerte oprima al débil, para que como hace Shamash, señor del sol, me alce sobre los hombres
ilumine el país y asegure el bienestar de las gentes. Código de Hammurabi. Ok. Chicos, recordemos pues que aquí me están hablando acerca ya también de Mesopotamia. Me están hablando acerca del código de Hammurabi principalmente. Recordemos nosotros que el código de Hammurabi fue el primer reglamento jurídico completo, porque ojo, antes del código de Hammurabi también hubo un ordenamiento conocido como la ley de Ur-Nammu. Solo que esta ley de Ur-Nammu en sí fue incompleta, a las justas tenía 10 artículos, pero a comparación del código de Hammurabi, este código de Hammurabi era más completo, presentaba justamente las normas que tenían que cumplirse durante la época del Imperio Babilónico. Y este código va a ser llamado de Hammurabi porque va a ser el emperador Hammurabi quien lo va a implantar en el Imperio Babilónico. ¿Ya? Según la mitología, pues, aquel que le entrega estas normas, ¿ya?, al emperador Hammurabi del primer Imperio Babilónico, vendría a ser el dios Shamash, que también es considerado como dios de la justicia. Aparte de dios del sol, es considerado como dios de la justicia. Y para que haya una buena organización política y este emperador esté por encima de los demás, o sea, por encima de sus súbditos, fue necesario la creación de este código. Gracias a este código se estarían respetando principalmente la propiedad privada, que fue justamente una de las principales rasgos culturales que se van a desarrollar durante el origen de las primeras civilizaciones. Se estaría defendiendo también lo que es el matrimonio, ¿ya?, que iba en contra del adulterio principalmente, y también se estaría protegiendo a la familia. El código de Hammurabi, como un ordenamiento jurídico de la antigüedad, protegía principalmente la propiedad privada, protegía el matrimonio y protegía lo que es la familia. ¿Ok? Y este código se reglamentaba por todos los hombres, sin ninguna diferencia social. Seas rico, poderoso, seas pobre, seas esclavo, esta norma fijaba en todos los estratos sociales. No había ninguna distinción social. Todos estaban reglamentados bajo esta norma. Por eso decimos que este código de Hammurabi en sí vendría a ser ese reglamento que va a ser principalmente importante durante este contexto. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, con lo que te acabo de comentar, ¿qué podemos mencionar? Vamos a relacionar. Dice, en relación al texto anterior podemos inferir que el texto pertenece al segundo imperio babilónico. Pregunta, chicos, ¿el código de Hammurabi fue implantado en el segundo imperio babilónico? ¿Verdadero o falso? La primera, ¿verdadero o falso? Falso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te acabo de comentar hace un momento que este código se estaría reglamentando a partir del primer imperio babilónico. Entonces la primera es falsa. Segundo dice, ¿el fragmento forma parte de un poema escrito por Siddhartha? Obviamente que no, porque recordemos que Siddhartha Gautama, el antiguo Buda, corresponde pues a la civilización india, ¿no? No tiene nada que ver con respecto a lo que es el código de Hammurabi. Falso. ¿Ya? Siguiente. Indiscutiblemente el texto pertenece al primer imperio babilónico. ¿Verdadero o falso? Chicos, esta es verdadero o falso. Verdadero, ¿cierto? Esta sí corresponde al primer imperio babilónico. Y la última dice, dicho código se encontraba en las principales ciudades de su tiempo. O sea, este código corresponde a esta época del primer imperio babilónico, ¿no? También, ¿cierto? Entonces también es correcto. Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta, chicos? Me pide lo correcto, ¿ah? La 3 y la 4, ¿cierto? O sea, la letra 3 y 4, ¿no? 3 y 4. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos, con esta resolución? Chicos, ¿se entiende con esta resolución? Si hay alguna duda, me avisan, por favor, ¿ah? No hay ningún problema por mí, ¿sí? ¿Se entiende con esto? ¿Sí? Ya. Me avisan, por favor, ¿ya? Me avisan, por favor. Ok, chicos, entonces la respuesta sería 3 y 4, ¿ya? Ok, listo.
sigamos. Ah, por si acaso, esta figurita que acabo de colocarlo, que es parte de mi PPT, ¿ya? Si gusta, después te comparto mi PPT de Mesopotamia. Viene a la representación de la religión politeísta de Mesopotamia, ¿no? Algo rapidito nada más. Aquí encontramos, por ejemplo, a la tríada ceremonial, ¿no? Encontramos, por ejemplo, a Ea, que era la diosa del agua, Tiamat, que era el dios del caos, Anu, que era el dios más poderoso, dios del cielo, Ishtar, que era la diosa de la belleza, Shamash, que era el dios de la justicia y el sol imponente, Marduk, el dios guerrero, al igual que Asur, ¿ya? Aparte que Marduk también va a ser impuesto por Hammurabi en el primer imperio babilónico como principal deidad, y Sin, que era la diosa de la luna, ¿ya? Estos son los principales dioses importantes que se van a originar, pues, con respecto a la religión de Mesopotamia, ¿ya? Ok, listo. Sigamos por aquí. Siguiente pregunta, la 7. A ver, dice, rendir cuenta ante Osiris. El escriba K y su esposa Merit se presentan ante Osiris, dios del inframundo. Imagen del ejemplar de un libro de la antigüedad hallado en la tumba de K en Deir el Medina. Al observar y analizar la siguiente imagen, podemos afirmar que, ajá, me hablan ahora de la sociedad egipcia, ¿ok? Recordemos, chicos, que uno de los aportes culturales importantes que se va a encontrar, pues, en la civilización egipcia, vendría a ser, pues, el libro de los muertos, ¿cierto? El libro de los muertos es un aporte importante en donde se podría interpretar parte, ¿ya?, de la mitología egipcia, pero también se estaría haciendo partícipe el desarrollo de la escritura, porque vamos a ver que en el libro de los muertos las inscripciones están pues relacionadas con símbolos, y estos símbolos van a ser parte de la escritura más antigua de Egipto. ¿Y cómo se le conoce, chicos, a la manifestación escrita más antigua de Egipto? ¿Cuál fue la primera escritura que tuvo Egipto, chicos? La más antigua y la más tradicional, también conocida como la más compleja, la escritura jeroglífica, ¿verdad? Recuerden ustedes, no, estamos hablando de Egipto, no de Mesopotamia. Mesopotamia es cuneiforme, pero en caso de Egipto, la escritura más antigua, más compleja, que se va a caracterizar por símbolos, imágenes, se le conoce como la escritura jeroglífica. ¿Ok? Recordemos que Egipto, aparte de la escritura jeroglífica, también pues relaciona otros dos tipos de escrituras más. Encontramos la escritura, por ejemplo, hierática, o también llamada como la escritura griega, y la escritura demótica o comercial. La escritura hierática era utilizada únicamente por los sacerdotes, ¿ok? Mientras que la escritura demótica era utilizada por los comerciantes. Era la escritura más práctica, más sencilla de utilizar. Pero la más antigua y la más tradicional fue la escritura jeroglífica. Y eso se va a representar justamente en este libro de los muertos. Ahora, ustedes tienen que recordar también que en la parte mitológica, pues, Osiris se estaría convirtiendo como el dios del inframundo que va a juzgar a las almas una vez de haber llegado al más allá. Sabemos nosotros, pues, que una vez que la persona muere, tiene que ser momificada, ¿cierto? Según la mitología, el dios de la momificación sería Anubis, el dios con cuerpo de hombre y cabeza de chacal, que sería aquel que estaría llevándote ante la presencia de Osiris. ¿Ya? Ahora, luego de que Anubis te llevaba ante la presencia de Osiris, tu corazón tiene que ser pesado en la balanza junto con la pluma de la Mat. La pluma de la Mat viene a ser la pluma de la justicia. Y esa pluma tenía que pesarse junto con el corazón en diferentes platillos. Si la pluma era
menos pesada que tu corazón, ¿ya? Eso significa que tú podrías pasar a la inmortalidad. O sea, tu corazón tenía que ser muy, pero muy equilibrada con el peso de la pluma. Si coincidía esto, pasabas a la inmortalidad. Pero si tu corazón era más pesado que la pluma, entonces quiere decir que tu alma está llena de muchos pecados y es necesario la purga de esta alma. ¿Ya? Pero también en muchas situaciones pasaba que había una bestia que tragaba las almas pecadoras de estas personas, de estos seres, ¿no? Que se va a caracterizar por cuerpo de hipopótamo. Con esta información que les acabo de mencionar, completemos lo siguiente, ¿ya? A ver, vamos a ver. Un momentito. Ya, por ahí me dicen la 1 y la 3. Ya, ok. Claro, ¿no? A ver, la 1 me dice por aquí. A ver, la 1 me dice, no, claramente pertenece a la civilización egipcia, correcto, obviamente. A ver, vamos a ver por aquí. Ya la respuesta ya la sabe, ya la has visto. Pero igual vamos a indicar, claramente pertenece a la civilización egipcia, por supuesto. Libro de los Muertos, aporte principal de Egipto. Dice, escena del ejemplar del libro de Gilgamesh. Obviamente es falso, ya que recordemos que el poema de Gilgamesh corresponde a Mesopotamia. Es falso. Escena ejemplar del libro de los muertos, por supuesto, así es. Y después me dice por aquí, las imágenes corresponden al periodo helenístico. Bueno, eso del periodo helenístico corresponde a Grecia, y Grecia no tiene nada que ver en ese momento con Egipto. Entonces, por esa razón decimos que la respuesta sería la 1 y la 3, ¿no? La letra 1 y 3. Ok, una pregunta bastante sencilla, solamente era pues recordar estos datos principales con respecto a lo que es el libro de los muertos de Egipto, ¿ya? Ok, siguiente pregunta, la 8, dice, el periodo amarniense designa una etapa de la historia de Egipto durante la cual el faraón Akenatón, o también llamado como Amenofis IV, reinó en su nueva capital, Ajetatón. El nombre árabe del sitio es Amarna, de ahí el nombre del periodo amarniense. En el plano religioso, este periodo estuvo marcado por, ya chicos, aquí me están hablando acerca de quién, me están hablando acerca de Amenofis IV, o también llamado como Akenatón. ¿Qué es lo que pasa en esta parte de Egipto? Recordemos que la etapa histórica de Egipto, donde se estaría dando esta característica, sería el periodo neotebano o el imperio neotebano. ¿Qué es lo que había pasado? Amenofis IV se da cuenta que los sacerdotes de Amon-Ra se habían fortalecido bastante y además esta casta se caracterizaba por estar en competencia
con el poder del faraón. Recuerden ustedes que en la sociedad egipcia, pues, el faraón era la máxima autoridad, ¿sí? Ya que era un ser semidivino. Se mencionaba que el faraón era la reencarnación de los dioses, pero además, en esta época, pues, Akenatón o Amenofis IV, para poder reducir ese fuerte poder que tenían pues los sacerdotes de Amon-Ra, esa fuerte influencia que tenían los sacerdotes de Amon-Ra, Amenofis IV realiza una reforma religiosa, conocida como la reforma monoteísta. ¿Qué es lo que sucede con esta reforma monoteísta? Akenatón o Amenofis IV establece que haya una principal deidad que sea venerada y que hay un cambio de una casta sacerdotal por otra. La antigua casta sacerdotal era politeísta, ¿sí? Creían en los dioses como Amon-Ra, Ishtar, por ejemplo, Isis, Anubis, Horus, ¿verdad? Ra. Pero vamos a ver que Akenatón o Amenofis IV realiza la reforma monoteísta relacionando pues al sol de mediodía como el dios Atón. Y este dios Atón sería la principal deidad con respecto a este periodo conocido como el gobierno amarniense, donde el emperador o faraón Amenofis IV decide nombrarse como Akenatón, descendiente del dios Atón o el sol del mediodía. ¿Sí? A eso se le conoce como la reforma monoteísta o la reforma religiosa que realiza Akenatón o Amenofis IV. Pero recuerden ustedes que la principal razón por el cual Akenatón o Amenofis IV realiza esta reforma se debe principalmente a qué? Se debe principalmente a que los sacerdotes de Amon-Ra tenían mucho poder y mucha influencia. Y además que los sacerdotes estaban planeando un golpe en contra del faraón para sacarlo del poder. Por eso es que Akenatón o Amenofis IV realiza la reforma, para debilitar el fuerte poder y la influencia que tenía los sacerdotes de Amon-Ra. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la respuesta con respecto a esta pregunta, chicos? ¿Cuál sería la respuesta? A ver, si decimos que Akenatón o Amenofis IV realiza la reforma monoteísta para reducir el poder de los sacerdotes de Amon-Ra y evitar un golpe en contra de su poder, ¿cuál sería la clave? La letra B, muy bien, así es. La imposición del monoteísmo por parte del faraón. Claro, decimos monoteísmo porque estamos hablando de una sola deidad. ¿Y quién va a ser esa deidad? El dios Atón. Entonces vamos a ver que esta sería la respuesta, ¿ya? Incluso, chicos, Akenatón cambia la capital del imperio. La capital del imperio antes era Tebas, pero Akenatón o Amenofis IV la cambia por Amarna. Y Amarna sería la nueva capital. Pero el problema es que este pequeño gobierno o esta pequeña reforma dura muy poco, porque a la muerte del faraón Akenatón o Amenofis IV, su hijo Tutankamón sería aquel que sería manipulado por los sacerdotes de Amon-Ra, ¿ya? Y él, Tutankamón, sería aquel que restablece nuevamente el politeísmo. Por eso que Amarna va a ser destruida. Muchas paredes del templo de Amarna van a ser destruidas por los propios sacerdotes de Amon-Ra como una especie pues de boicot, debido pues al cambio que había generado el antiguo faraón. ¿Ok? Entonces, esa es la situación que va a pasar, ¿no? Hoy en día se han encontrado restos de este templo de Amarna y esta donde se puede representar pues la piedra, ¿no? Que representa la familia real, ¿no? El faraón Akenatón Amenofis IV, su esposa Nefertiti y su hijo Tutankamón, ¿no? Que recuerdo que su tumba también va a ser muy importante, ya que sería la tumba más intacta que se va a encontrar durante los inicios de los años 1900, ¿no? Cerca del año 1922 es descubierta la tumba del faraón Tutankamón, ¿no? Siendo el faraón más joven de la historia de Egipto. Ok, listo. Sigamos por aquí entonces. ¿Ya? Entonces la respuesta es la letra B. Muy bien. Sigamos.
Siguiente pregunta, ahí en la hora también nos está ganando. Dice, en relación a las características de los periodos de la civilización china, dice, marque verdadero o falso según corresponda. Ok, vamos a ver, ¿ya? Dice lo siguiente, durante la etapa legendaria se desarrolló la dinastía Xia. Chicos, recordemos que la dinastía Xia corresponde a la etapa legendaria. ¿Por qué razón? Porque en esta dinastía aún todavía no existía la escritura. La escritura estaría iniciándose a partir de la dinastía Shang, ya que los ideogramas o las representaciones gráficas de símbolos como escritura para China sería justamente la primera manifestación escrita, ¿no? Cuando tú vas a un chifa, por ejemplo, vas a encontrar pues unas figuras, unas formas con estos símbolos, ¿sí o no? ¿Ya? Estos símbolos se le conoce, chicos, como los ideogramas. ¿Ya? Van a utilizar los esqueletos de pescado para dar esta forma a la escritura conocida como los ideogramas. Y gracias al origen de estos ideogramas se estaría dando la etapa histórica en la dinastía Shang. Pero la dinastía Xia, que es anterior a la dinastía Shang, es conocida como la dinastía legendaria. ¿Ya? Eso es lo que estaría pasando durante este contexto. ¿Sí, chicos? Entonces, la primera que marcamos, ¿verdadero o falso? Habla. En la primera que marcamos, ¿verdadero o falso? Verdadero, ¿cierto? Porque pertenece a la dinastía legendaria. Muy bien. Sigamos. La dinastía Shang tuvo el periodo de los reinos combatientes. Bueno, la dinastía Shang es el inicio de la formación de reinos, pero reinos fragmentados. Los reinos combatientes aparecen en la dinastía Zhou. En esta dinastía Zhou se estaría dando los otoños y primaveras, donde muchos reinos van a pelearse entre sí debido a la necesidad de unificarse. Aún todavía no existía la unificación de reinos. En la dinastía Shang y la dinastía Zhou los reinos estaban divididos. ¿Ya? Sería a partir de la dinastía Qing, o también llamada como dinastía Qing, donde el emperador Shi Huangdi es aquel quien realiza la primera unificación de carácter imperial, ya que este emperador forma el primer imperio en China. Y durante su imperio estaría mandando a construir la gran muralla china para limitar sus dominios y además defenderse de las constantes invasiones de quienes, de los mongoles. ¿Sí? Así es. Por esa razón entonces vamos a ver que la respuesta de la segunda sería verdadero o falso. ¿En la dinastía Shang se dan los reinos combatientes? Falso, ¿verdad? Los reinos combatientes se dan a partir de la dinastía Zhou. Aquí se da el origen de los reinos fragmentados. Pero los reinos combatientes se dan a partir de la dinastía Zhou. Dice, la pugna por el dominio de China durante la dinastía Zhou. Claro, como te decía, ¿no? En la dinastía Zhou, al darse los otoños y las primaveras, pues los diferentes reinos van a comenzar a pelear por la necesidad de unificarse. Y recién en la dinastía Qing o la dinastía Qing se realiza justamente esa unificación. Entonces, ¿qué marcamos en la tercera? ¿Verdadero o falso? Habla. ¿Qué marcamos? ¿Verdadero o falso en la tercera? Verdadero, ¿cierto? Muy bien, verdadero. Sigue. Shi Huangdi realizó la primera unificación. Bueno, ya lo dijimos, ¿no? Hace rato dijimos de que Shi Huangdi, el emperador de la dinastía Qing o la dinastía Qing, es aquel que realiza la unificación. Claro que lo hace de forma violenta, ya que él utiliza la fuerza, ¿ok? Pero a pesar de eso, logra finalmente la unificación de todos los reinos, fundando el imperio chino. Y justamente la palabra China proviene de Qin, ya que Qin fue la dinastía que va a establecer la unificación. De la dinastía Qin proviene la palabra China. Y justamente China va a ser el nombre que va a recibir esta civilización. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Eso es lo que va a acontecer. Ok. Entonces, decimos por aquí que la respuesta
de esta pregunta sería la letra C. ¿Ok? ¿Verdadero o falso? Verdadero o verdadero. ¿Ya? Listo. Siguiente pregunta. La 10 dice, el hinduismo fue una religión de carácter politeísta, pero de manera progresiva. Se fue imponiendo en el poder el sector del clero que lideraba el culto a Brahma. Dice, en dicho periodo se consolidó el sistema de castas, dividiendo a la sociedad en 4 sectores: brahmanes, kshatriyas, vaishyas y sudras. La justificación para sustentar dicha división de castas fue, bueno chicos, aquí nos están hablando acerca de la India. Recordemos chicos que en la India la sociedad de castas se da durante el periodo brahmánico, ¿ok? Donde pues estos brahmanes, que eran los sacerdotes, seguidores del dios Brahma, van a tener un mayor prestigio por su conocimiento, porque eran grandes maestros intelectuales. Recuerda que los sacerdotes siempre han sido grandes intelectuales, y ellos, por tener esta cualidad principal, van a estar considerados en la cabeza de la sociedad. Aparte que según la mitología, estos brahmanes que van a predicar las palabras sagradas del dios Brahma van a salir de la lengua de Brahma, por esa capacidad oratoria que tienen. Por esa razón es que los brahmanes se encuentran a la cabeza de la sociedad de castas. Una casta, recuerda que son sociedades cerradas, son grupos raciales que se van a formar debido a estas cualidades que se van a generar. ¿Ya? Los kshatriyas, ¿ya? Son considerados como los guerreros o soldados, que según la mitología, ellos salieron de los músculos de los brazos de Brahma. Estos kshatriyas tenían el objetivo de defender, en este caso, el reino brahmánico, ¿ya? Los vaishyas serían conocidos como los comerciantes, ¿ok? Los comerciantes, los artesanos, que se van a dedicar a la producción de alimentos y al comercio propiamente. Los sudras son conocidos como los sirvientes, ¿ok? Son conocidos también como los esclavos incluso, ¿ya? Mientras que los arihan o los parias son conocidos como los intocables. ¿Por qué son llamados intocables? Porque son producto del incesto. El incesto entre brahmanes con kshatriyas, kshatriyas con vaishyas, sudras con parias, sudras con vaishyas o kshatriyas. Producto del incesto, se consideran a los parias como intocables. ¿Por qué intocables? Porque son sectores totalmente asquientos para el resto de la sociedad. O sea, ser un paria era lo más sucio que podía pasarte como parte de la cultura. Ser un paria era ser considerado pues lo peor de lo peor. Ni tu sombra podía opacar con la sombra de otros, porque estabas contaminando tu sangre totalmente pecaminosa que habías heredado producto de tu nacimiento. Ser un paria era una cosa en sí que ha nacido y que por lo tanto genera repudio, genera odio y asco, ya que es conocido como el sector de los intocables, ¿no? Para los hindú, esta sociedad va a ser muy importante durante mucho tiempo. Y estos parias, pues en sí que eran producto del incesto, van a ser considerados así, como los intocables. ¿Ya? Entonces, pregunta chicos, si decimos que los brahmanes, considerados como sacerdotes e intelectuales, que van a estar en la alta jerarquía, se debe pues justamente a que ellos tenían grandes conocimientos y además que predicaban las palabras sagradas de Brahma, ¿cuál sería la respuesta con respecto a esta pregunta? ¿Cuál sería, chicos, la respuesta con respecto a esta pregunta? ¿Cuál sería la clave? Chicos, ¿cuál sería la clave? Muy bien, la letra B, así es, ¿no? La diferencia del desarrollo espiritual de acuerdo a de qué parte del cuerpo de Brahma procede cada casta, ¿no? Claro, habíamos dicho que Brahma era un dios principal, ¿ya? Los brahmanes salieron de la lengua, de la boca de Brahma,
los chatrías de los músculos, de los brazos, los vaishyas salieron pues de las piernas, de los muslos, los sudras de los pies, en este caso de Brahma, y los parias que vendrían a ser los intocables, ¿no? Son representados en el cuerpo de Brahma, dios principal de este periodo brahmánico, ¿no? Brahma, así como por ejemplo Vishnu y Shiva, vienen a ser miembros de la trilogía ceremonial. Vishnu era conocido como el dios universal. De su vientre emergía Brahma, que va a ser conocido como el dios de la creación. Así como en Dragon Ball Super encontramos a los supremos Kaiosamas como dios de la creación, los Kaioshins. ¿Cuál es lo opuesto a los supremos Kaiosamas en Dragon Ball Super? Chicos, vamos. ¿Cuál es lo opuesto a los dioses de la creación? Lo opuesto a los Kaioshins. ¿Cuál es lo opuesto? Los... Ya pues chicos, vamos. ¿Cuál es lo opuesto al dios de la creación? El dios de la... El dios de la destrucción, pues chicos. ¿Se acuerdan de Bills? Uy, chicos, ¿qué pasó? ¿No he visto Dragon Ball? Bueno, en fin. Lo opuesto en este caso a Brahma, el dios de la creación, vendría a ser Shiva, que era el dios de la destrucción. Era como si fuera un Hakai Shin. ¿Ya? Cuando Brahma emergía del vientre de Vishnu, Shiva retumbaba los tambores y bailaba con sus diferentes pies que tenía. Shiva tenía alrededor de 2 o 3 pares de pies, 3 pares de pies. Y también tenía 3 pares de brazos. Por eso que a Shiva se le va a considerar como el dios de la destrucción, pero además que era aquel que bailaba y enaltecía la salida de Brahma, como el dios de la creación. Brahma es considerado como el dios de la creación y Shiva, dios de la destrucción. Vishnu es considerado como el dios del universo. De su vientre sale Brahma, y cuando Brahma emerge, Shiva estaría retumbando los tambores y estaría bailando en honor a la salida de Brahma. ¿Ya? Bueno, de repente no habrán escuchado aparte este mito, pero lo pueden encontrar en diferentes videos, ¿no? O lo puedes encontrar también en mi canal de YouTube. ¿Ya? Ok, entonces la respuesta sería la letra B. ¿No, chicos? Muy bien. Listo. Sigamos por aquí. La siguiente pregunta. Ahora nos van. Creo que voy a tener que ignorar claves, ¿no, chicos? A ver, dice, con respecto a las civilizaciones de la edad antigua, establezca relación correcta. Bueno, chicos, China tendría que ver con la muralla china, 1B, ¿verdad? Mesopotamia, los sigurats, 2D, la India, en este caso con los libros sagrados, los Vedas, ¿no? Y Egipto con respecto a lo que es establecido temporalmente el monoteísmo. Entonces marcamos la número 11, la letra C. Ya esto ya lo hemos visto, lo hemos comentado, son aportes culturales justamente de cada civilización. Entonces, por lo tanto, la respuesta es la letra C. ¿Ya? Ok, sigamos. Siguiente pregunta, la 12 dice, indique la relación incorrecta. A ver, chicos, ¿cuál de estos es el incorrecto? ¿Cuál es el incorrecto? Me están hablando acerca de los valles, ¿ah? Babilonia. Pregunta, ¿Babilonia a qué civilización pertenece? Chicos, ¿Babilonia a qué civilización pertenece? A Mesopotamia, ¿verdad? Pregunta, ¿y qué valles formaron la Mesopotamia? Chicos, vamos, ¿qué valles formaron la Mesopotamia? El río Tigris y el Éufrates, ¿verdad? Entonces, Babilonia, que fue una ciudad y la capital del imperio babilónico, ¿pertenece o no pertenece al río Éufrates? Sí pertenece, ¿verdad? La 1 es correcto. 2, Egipto, Valle del río Nilo, por supuesto. Recordemos que la civilización egipcia se encuentra entre las cuencas del delta del Egipto, del río Nilo, ¿cierto? Egipto se encuentra en el delta del río Nilo, ¿cierto? El delta del río Nilo. Mohenjo-Daro, que viene a ser una ciudad antigua que se va a formar cerca de las cuencas del río Indo, por supuesto. Mohenjo-Daro pertenece a la civilización india, ¿no? Pero la última me dice Roma, Valle del Tigris, falso, ¿verdad? Recordemos que Roma pertenece a las cuencas del río Tíber, ¿cierto? El río Tíber con respecto a lo que es la península itálica.
Entonces decimos que la respuesta sería la letra D. ¿Ya? Muy bien, esa es la clave, entonces, la letra D. ¿Está? Sigamos, chicos, para ir terminando ya. Siguiente pregunta, la 13. Elija la alternativa que relacione cada periodo griego con la que corresponde. Ya, chicos, de frente nada más. Micénica. ¿A cuál corresponde la etapa micénica? La etapa micénica corresponde al periodo minoico, viene a ser el mito de Minotauro. ¿Sí? Micénica se refiere a la guerra de Troya, ¿sí o no? Recuerda que en la época micénica los aqueos logran destruir la ciudad de Troya y eso corresponde a la historia de la guerra de Troya, ¿cierto? El periodo minoico cretense se refiere a la leyenda de Minotauro, ¿no? Donde pues la antigua Creta era aquella que controlaba las diferentes regiones del Egeo. Y el periodo clásico va a ser donde se desarrollen pues las guerras médicas, ¿no? Guerras de enfrentamientos entre los griegos contra los persas. Una vez de que los griegos ganan contra los persas, logran pues tener un predominio sobre la región del Egeo, ¿sí? Atenas se vuelve la más poderosa y el gobernante, Pericles, es aquel que logra justamente establecer un denominado siglo de oro, una época de esplendor, auge, prosperidad para Atenas, y a ese siglo se le va a conocer como el siglo de Pericles, ya que es aquel gobernador que va a dirigir este auge o predominio principal. Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta? 1C, la 2 es la A y la 3 es la B. O sea, la respuesta es la letra B, ¿no? 1C, 2A, 3B. ¿Ya? Esa es la respuesta de la número 3. Ok, listo. Siguiente, chicos. 100. 14. Bien. La superioridad naval persa era evidente, pero hábilmente el general ateniense Temístocles supo llevar la batalla a su terreno. El estrecho de Salamina que conducía a la bahía de Eleusis necesariamente tenía que producirse una confusión al tratar de combatir 1 millar de embarcaciones en un espacio de poco más de 1000 metros de anchura. A la caída de la tarde, lo poco que quedaba de la armada persa trataba de escapar del estrecho. Ok, o sea, los persas, al ser derrotados en esta época, en esta batalla, la batalla de Salamina en este caso, ¿ya? Que corresponde pues a la Segunda Guerra Médica, ¿ya? Estaría viendo, representando pues la fuerza que tenía Atenas, ¿sí? Junto con la alianza que van a recibir de Esparta y otros pueblos más como Corinto, por ejemplo, ¿no? Y eso va a generar pues una unión, una fuerza que poco a poco va a debilitar a los persas y eso va a generar que finalmente en la Tercera Guerra Médica los persas sean derrotados, ¿cierto? Entonces dice, en base al texto y las imágenes mostradas, el episodio descrito correspondería a ¿qué? ¿Cuál sería la respuesta, chicos? Dijimos que habla de las guerras médicas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Claro, estamos hablando de la letra A, ¿verdad? La defensa de la Hélade. Recuerda que la Hélade es la dinastía, viene a ser, pues, en este caso, aquella que originó la civilización griega, ¿verdad? Y esta se estaría defendiendo, pues, en la Segunda Guerra Médica, en la batalla de Salamina, junto con la unión de los denominados diferentes pueblos como Esparta, Corinto y entre otros, ¿no? Atenas logra unirse con Esparta y Corinto, y gracias a eso los persas poco a poco van a seguir siendo derrotados. ¿Sí? Entonces la clave sería la letra A. ¿Ya? Ok, chicos, sigamos. Muy bien. Siguiente pregunta. La 15. Establezca la relación incorrecta con respecto al desarrollo histórico, político y cultural de la antigua Grecia. A ver, Clístenes, padre de la democracia, ¿verdadero o falso? Verdadero, ¿cierto? Pericles, consolidó la democracia, verdadero. Licurgo, organizador político de Esparta, verdadero. ¿Cuál es la que no corresponde? Leónidas, ¿verdad? Ya que Leónidas corresponde ¿a dónde? Corresponde a Esparta, ¿cierto? Rey de Esparta, que va a enfrentarse junto con los
en apoyo de los 300 hoplitas contra los persas en la Segunda Guerra Médica, en la batalla de Maratón, ¿cierto? Muy bien. Siguiente, establezca el enunciado correcto con respecto a Roma. Dice, el mayor aporte romano de la humanidad es el derecho, correcto. Recuerden que el derecho es el mayor aporte que trajeron los romanos. Su principal guerra expansionista fue contra Egipto. Chicos, pregunta, ¿contra quiénes se enfrentaron los romanos? Lo cual le permite tener el control del Mediterráneo. ¿Contra qué civilización se enfrentaron los romanos para que ellos puedan tener el control del Mediterráneo? Contra los cartagineses, ¿verdad? Contra los antiguos fenicios, ¿cierto? Y eso permitió de que Roma tenga el mayor control del Mediterráneo, ¿verdad? Entonces, pregunta, si hablamos de Cartago, de la antigua civilización fenicia, ¿tendrá que ver con Egipto? Habla, ¿tendrá que ver con Egipto? No, ¿verdad? Entonces decimos que esta es falsa. La primera es verdadera, la segunda es falsa. Tercera, la inmensa mayoría de esclavos se obtenían en base de las guerras y la expansión territorial. Bueno, recuerda que los esclavos van a ser objetos para los romanos, van a ser considerados como la res o cosas que se van a obtener producto de la guerra, ¿sí? Producto también pues de las mercancías que se van a dar, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más decimos? Julio César amenazó el desarrollo de la República por la centralización del poder político que realizó. Recordemos, chicos, que durante la República Romana, Julio César, luego de derrotar a Pompeyo en la Segunda Guerra Civil, establece una dictadura, realizando la reforma agraria y además generando diferentes cambios en contra del sector patricio. Y eso provocó pues que los patricios busquen una venganza contra Julio César, y lo cual encontramos pues a Bruto, quien termina siendo aquel que asesina a Julio César delante del Senado, ¿cierto? Entonces decimos la respuesta es la 1, la 3 y la 1, 3 y 4, ¿no? La letra B. La respuesta sería 1, 3 y 4. Ok, listo. Siguiente, 17. Dice, indique la alternativa correcta sobre la administración en la antigua República Romana. Dice incorrecto, ¿ah? A ver, en situaciones de emergencia elegían a un dictador vitalicio. Bueno, recordemos que el dictador viene a ser pues aquel político quien viene a tener el control de la República, ¿cierto? Claro. Segundo dice, los tribunos de la plebe podían aprobar cualquier ley. Recuerden que los tribunos son los representantes de los plebeyos. Ellos tienen el derecho al veto, ¿no? Representando a los plebeyos y pueden aprobar las leyes en su honor, en su representación. Dice, no había emperadores, pero sí reyes elegidos por los patricios, por supuesto. Recuerda que en la República no existen emperadores aún. Existen cónsules, reyes, aún no existen emperadores. Y la última dice, el Senado decidía sobre los asuntos externos como la guerra. Falso, ¿verdad? Eso tenía que ser a través de los comicios, a partir también de la decisión del consulado, ¿no? Entonces vamos a ver que la tercera sería la falsa. El Senado no podía decidir los asuntos externos. Era la mayor magistratura, es cierto, pero los asuntos externos le corresponden a los demás comicios. Entonces, esa sería la falsa. ¿Ok? Muy bien. Listo. Sigamos, sigamos. Ya para terminar, chicos, ¿ya? Bueno, ya son las 15. Le voy a editar las claves nada más, chicos, ¿ya? Ah, me dice correcto, ¿no? Ah, chuma, me dice correcto. Sorry, sorry. Correcto. Claro. Ajá, así es, ¿no? La letra A, ¿no? Muy bien. Sí, sí, sorry. Me confié, me confié. Ya, chicos, les voy a editar las claves, ¿ya? Marquen, por favor. La 18, la letra B, para irme al otro salón. 18, letra B. Marquen, por favor, 18, letra B. La 19, la letra C. Y la 20, la letra D. ¿Ya? Vuelvo a repetir. 18, letra B. 19, letra C. Y la 20, la letra D. ¿Ya, chicos? Ok. Listo.